Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 19 de junio de 2017 y esto es La Contracrónica. Ayer se celebró la segunda vuelta de las elecciones legislativas francesas. Supongo que ya sabréis que ganó Macron. Pues bien, no solo ganó, arrasó propiamente, es decir, fue un arrase en toda regla, eso que dicen en inglés un landslide, ¿no? Una avalancha de votos la que tuvo el recién elegido presidente de Francia, Emmanuel Macron, que en los comicios se presentaba con un partido llamado La República en Marcha. Como sabéis, él se presentó a las elecciones presidenciales con un partido creado por él y hecho a su imagen y semejanza, a su medida, llamado En Marcha. Pues era La República en Marcha. Este presentaba como cabeza de cartel a su propio primer ministro, que se llama Édouard Philippe, que a diferencia del propio Macron venía de la derecha, venía de los republicanos. Él había sido no voy a decir principalísimo, pero sí un distinguido conservador o centroderechista francés durante muchísimos años y al final, pues como otros muchos, han terminado pasando a Macron. Bien, para que os hagáis una idea de la victoria que ha tenido, de 577 escaños que tiene la Asamblea Nacional de Francia, Macron se ha quedado con 343, lo que viene a ser aproximadamente el 60%, el 59 y pico. Es decir, prácticamente 6 de cada 10 votos se han ido para la coalición de Macron, que está la República en Marcha y después otro partido más pequeñito. Se puede, por lo tanto, considerar que el sistema político francés ha dado definitivamente la vuelta y ha quedado al 100% renovado después de esto. Hay nuevas caras, empezando por la del propio presidente, y un montón de incógnitas que solo el tiempo ayudará a despejar. Si hace solo 2 meses, estamos a 19 de junio, pues el 19 de abril, no es tanto tiempo, es hace muy poquito tiempo, de hecho, si hace solo después de Semana Santa, si en la misma Semana Santa, acordaos lo que estuvieseis haciendo en Semana Santa, pues si en aquel entonces, que es ayer por la tarde, como aquel que dice, recordad que la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas fue el 23 de abril, no hace ni 2 meses que ganó la primera vuelta. Pues bien, si hace un par de meses nos cuentan que este jovencísimo candidato de solo 39 años, lo leí ayer, el líder francés más, o el presidente francés, o el gobernante de Francia más joven, desde Napoleón. No sé si será cierto porque no he podido contrastarlo, no me he puesto a mirarlo. Eso es el típico trabajo de chinos que tiene uno que irse a mirar todos los reyes y todos los presidentes de todas las repúblicas desde hace 2 siglos y no he tenido el tiempo. Yo soy sincero, tampoco demasiado las ganas, pero vamos, si lo dicen varios periódicos, supongo que será cierto, ¿no? Bien, pues si nos cuentan que hace solo 2 meses, que este jovencísimo candidato, por el que por cierto nadie daba un céntimo hace un año, ya os conté, cuando estábamos con las presidenciales, cuando yo leí en aquel momento, finales de agosto, principios de septiembre del año pasado, que este tipo había dejado el ministerio, él era ministro con Hollande y que se iba a montar un partido nuevo, pues andaba todo el mundo poco menos que cachondeándose de él, diciendo, este hombre no va a ningún lado, va a ser el tonto útil, para quitarle votos a la derecha porque los socialistas se las ven negras. Bien, pues nadie daba un céntimo por él en agosto. Y hoy es el rey, entre comillas, claro, porque Francia es todavía una república, no sé el rey, pero sí el dueño absoluto de Francia. Si nos cuentan esto, no nos lo hubiéramos creído. Yo, desde luego, me lo cuentan en abril, no digamos ya si me lo cuentan en agosto. Yo más o menos sigo, no voy a decir a diario, pero sigo de manera regular la política francesa por cercanía y porque además suele ser entretenida. Y la verdad es que hace navidades, ¿no? Pues sabes que el próximo presidente de Francia, que va a tener un poder absoluto en la Asamblea, la va a dominar de manera absoluta, va a ser Emmanuel Macron. No, estás bromeando. Esto sí que ha sido algo inesperado, lo único que ha ido en cámara lenta. No ha sido como el Brexit o como lo que pasó en Estados Unidos con Trump. Es decir, aquí sí que hemos tenido 2 meses para ir asimilándolo. Pues bien, a pesar de que no nos lo hubiésemos creído, el hecho es que es lo que ha terminado sucediendo. No solo es presidente desde el mes de mayo, y en Francia ser presidente es ser mucho, ¿veis? No es una república propiamente presidencialista, pero la llaman semipresidencialista, que es pues casi presidencialista. El presidente en Francia tiene poder, no es como el presidente de la República Alemana o el presidente de la República Italiana, que tienen muy poquito poder, que son cargos
puramente decorativos, el de Francia no lo es de ninguna manera, por lo menos el de esta república, que es la quinta, pues aparte de ser presidente, que ya es bastante, desde ayer, mejor dicho, desde hoy, que es lunes, ayer fueron las elecciones, desde hoy maneja la Asamblea a su antojo. Cuando digo a su antojo es con una mayoría absoluta apabullante. Su partido, este de la República en marcha, como queramos, o directamente Macron en marcha, porque su partido casi se confunde con su propia figura. Ayer en los periódicos decía Macron arrasa en las elecciones legislativas. Joder, pero si Macron no se había presentado, ya, pero se confunde su partido con él mismo. Pues hace este partido que no existía hace, 9 meses, que lo fundó, ya digo, después del verano, el año pasado, pues obtuvo ayer el 52% de los votos. Si le sumamos el 1.000.000 de votos extra que le ha metido su aliado, que es el partido el Movimiento Democrático, que es el que lleva François Bayrou, que es un político ya mayor que apoyó a Macron desde el principio. Desde que estaba en la campaña de las presidenciales fue muy sonado aquel apoyo en Francia, salieron por la televisión. Bayrou es un político de toda la vida, vamos, de la época, diría que de Mitterrand. Tiene más años que una tortuga y entonces todos los franceses le conocen. Es un político centrista, podríamos llamarle así, ¿no? Bueno, pues si le sumamos el 1.000.000 de votos que han conseguido los del Movimiento Democrático, más los 7 millones y pico del propio Macron, de la República en marcha, pues no nos queda otra que concluir que ha barrido. Y ya no solo por los votos obtenidos, que han sido muchos y que le ha permitido, ya digo, quedarse con el 52% de los votos emitidos, sino porque la oposición en Francia ha quedado muy fragmentada. Ya sabéis, mejor dicho, que no solo basta con ganar, sino que además el enemigo o el rival, por ser políticamente correctos, que en política los enemigos están solo dentro del propio partido, no están nunca en el partido de enfrente, pues los rivales han quedado divididos en muchos partidillos. El mapa parlamentario francés queda como sigue. Macron y su aliado, que es, ya digo, este movimiento democrático, tienen 343 escaños. Eso sería la mayoría, ¿no? O sea, 343 escaños sobre 577, como os decía hace un momento, no está nada mal, ¿no? El siguiente partido, a bastante distancia, serían los republicanos. Los republicanos son, pues para que os hagáis una idea, como la derecha, ¿no? Sería el antiguo Unión, el UMP de la derecha francesa de toda la vida, que se cambió el nombre y se puso los republicanos, les républicains, que se dice en francés. Bien, los republicanos han sacado al final, después de todo, 113 escaños. De 343 a 113 hay un montón, y no han llegado ni siquiera al 20% de los votos. Si a eso le sumamos otros dos partidillos de derechas, pues digamos que su competencia por la derecha sigue siendo pequeña, solo 136 escaños, nada. No pueden hacerle ningún daño. Pero aun con todo, la derecha ha salido bien librada en las elecciones legislativas francesas, porque a muchísima más distancia están los socialistas. El Partido Socialista, que gobernaba hasta ayer, tanto la Asamblea como la Presidencia, la Presidencia hasta antes de ayer, pues se ha quedado con 29 escaños. Ya sé que parece broma, pero es así. Y ya, freír puñetas lejísimos. Está la Francia insumisa de Mélenchon, que se presentaba esta vez como candidato a diputado, que ha sacado 17 escaños, y luego ya del Frente Nacional, pues no digo nada, porque se ha dado un piñazo de órdago. Solo 8 escaños y 1,5 millones de votos. Es cierto que el sistema electoral francés en las legislativas penaliza mucho a los partidos poco votados y premia a los partidos muy votados, pero aún así se esperaba bastante más del Frente Nacional. Acordaos, hace 3 o 4 meses era el coco. Todo el mundo hablaba del Frente Nacional y de Le Pen como si fuera ya mismo, que a mediados de año tendríamos al otro lado de los Pirineos a un régimen patriótico, que se saldrían de la Unión Europea, que se saldrían del euro y que se iba a armar la de Dios es Cristo. Pues no, Bueno, lo cierto es que han mejorado su resultado, a ver si me entendéis. He ido a mirar el resultado que tuvieron en 2012 y entonces sacaron 2 escaños, ahora han sacado 8, pero 6, la verdad, 6 escaños extra me parece una ventaja muy corta para lo que se esperaba de ellos. Además, a fin de cuentas, este no iba a ser el año de Le Pen.
Todo se lleva diciendo no sé cuánto tiempo, tanto por sus partidarios como por sus detractores. Los unos lo decían con alegría y los otros con miedo, pero no, este año es seguro, este año es en el que se consagra el Frente Nacional. Es probable que gane las elecciones presidenciales y luego va a ser, si no el primero, si el segundo partido más votado en la Asamblea Nacional. Esto, vamos, no me invento nada, que lo podéis encontrar en infinidad de columnas de opinión, noticias y reportajes sobre la política francesa de los últimos 6 meses. Pues no, este no ha sido el año de Marine Le Pen, ni muchísimo menos. Bueno, ha sido el año, pero el año horrible de Marine Le Pen. Este está siendo el año de Emmanuel Macron, que se consagra como uno de los presidentes más poderosos de la Quinta República. Y partiendo de la nada, que esa es otra de las peculiaridades. Ya sea tanto por sus apoyos directos, es decir, porque ha recibido muchísimos votos, tanto las presidenciales como las legislativas, como por el estado de marginalidad en el que le ha quedado la oposición. Tiene mayoría absoluta y al otro lado, pues ahí os voy a contar los partidos que tiene ahora mismo, pues enfrente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partidos. 12 partidos, bueno, aquí tengo otros que no sé qué partidos serán, pero vamos, en este caso, pongamos por caso, son 2 escaños, lo mismo son otros 2 partidillos, pues 12 o 14 partidos, con muy pocos escaños en la Asamblea, es decir, además divididos. Si lo juntásemos en derecha, izquierda, perroflauterío vario, patrióticos y tal, lo van a tener muy complicado. Por ejemplo, pues aunque le hagan una moción de censura, pues tampoco serviría de nada porque tienen la mayoría absoluta, pero para tocarle las narices en el Parlamento. Es decir, entre que cada uno es de su padre y de su madre, que son pocos, que van a entrar en crisis. El caso del Partido Socialista es clarísimo. Cuando vienes de tener en las elecciones del año 2012, el Partido Socialista tuvo, os voy a decir el dato porque os vais a caer de culo, literalmente, tuvo 280 escaños. Ya pasaba de 280 a 29. Pero lo sorprendente, como os decía, de la victoria de Macron no es tanto lo que ha conseguido, que muchas veces se gana con gran distancia, incluso otras tantas veces sucede que tus rivales se dividen, sino el hecho mismo de que empezaba de cero. Los 2 grandes inconvenientes que los analistas le veían al partido de Macron en marcha hace unos meses eran, el primero, que empezaba de cero, que tenía que construirlo todo desde cero, que eso por un lado es una oportunidad, pero por el otro lado es un inconveniente, y el segundo, que por detrás suyo no había un partido, que podía tener mucho apoyo mediático, que podía él ser muy guapo y muy simpático, tener mucha facilidad, vender bien la moto, pero al final, sobre todo en las legislativas, hacía falta un partido. De hecho, después de las presidenciales, yo es una de las, cuando estuve analizándolo aquí en la contracrónica, era uno de los peros que le puse. Bueno, bien, evidentemente este hombre tiene mucha atracción entre el electorado, pero habrá que ver cómo sale en las legislativas, que es a 2 vueltas. Alberto Garín además nos lo contaba, ¿no? Decía, bueno, a fin de cuentas, los partidos como el socialista o los republicanos, o incluso el Frente Nacional, son partidos muy establecidos, que llevan muchos años con poder local, con sus sedes abiertas, con militantes, eso, lo que suelen ser los militantes de base, gente muy sacrificada, que le echa horas gratis para el partido, es decir, con presencia, con capilaridad, ¿no? Cosa que eso no lo podía decir Macron ni su partido recién fundado, su movimiento recién fundado, ¿no? Pues bien, en poco más de 6 meses ha tenido que improvisarlo todo, y lo ha improvisado bien, por lo que todo se ha hecho a su medida, como es lógico. Es decir, lo que os decía antes, que en marcha es Macron y Macron es en marcha. Y hoy podríamos decir casi que Francia es Macron y Macron es Francia. Es decir, se ha hecho todo tan a su medida que el sistema político francés hoy se divide entre macronistas y no macronistas. Los macronistas son los que han votado por él o los que representan a En Marcha, o aliados directos, como el caso de Bayrou, y los no macronistas, pues una ensalada de partidos, cada uno de una tendencia diferente.
Si Macron fuese un antisistema, que no lo es, podríamos decir que bien, que lo único que ha sucedido es que se ha seguido la tendencia, lo que estaba previsto. La gente está harta, ¿no? y quiere romper con todo. Y en Francia ha roto a través de este tipo, que empezó de cero y en solo 6 meses, pues un poco lo que sucedió en España hace un par de años con la irrupción de Podemos, ¿no? Bueno, hace 3 años, que pasaron de la nada al todo en cuestión de unos pocos meses. Bueno, pues aquí podemos, salvando las distancias, como es lógico, porque luego, pues cuando tuvieron que enfrentarse a Rajoy directamente, pues no consiguieron vencerle. Pero el primer año de Podemos fue de 0 a 100. Pues una cosa así ha hecho Macron, porque claro, Podemos sí era un partido antisistema, que realmente quería hacer, iba directo a la ruptura. No es el caso ni muchísimo menos de Macron. Los que iban por la ruptura eran tanto Mélenchon como Le Pen, diciendo la gente está harta, es nuestro momento. La ruptura en Francia que se ha dado, se ha creado un nuevo sistema político, como hemos podido ver, partido que ha salido de la nada, pues se ha dado de un modo un tanto peculiar. Porque Macron, a fin de cuentas, no es más que un sublimado del sistema. Es decir, no quiere romper nada. No quiere acabar con la Quinta República ni empezar de cero. No quiere tomar medidas realmente drásticas, como puede ser, qué sé yo, la salida de la Unión Europea, por ejemplo, o replantear o renegociarlo de nuevo, o abandonar el euro, o cosas de estas, o impagar la deuda, como quería Tsipras en Grecia. De hecho, él solo aspira a reformar, es lo que dice. Su programa era, en esencia, tanto en las presidenciales como en las legislativas, un programa de reformas. Se ha dicho en concreto desde el mes de mayo, cuando este tipo al final se alzó con la victoria en las presidenciales, que Macron es en esencia un candidato fabricado. Fabricado, bueno, pues ya sabéis, por la banca, por las grandes empresas francesas, etcétera, el establishment, ¿no? Para evitar la catástrofe de un gobierno populista, ya encarnado en la Francia insumisa, ya encarnado en el Frente Nacional. Entonces, el sistema tuvo que defenderse in extremis y fabricar un candidato. Un chico joven, bien parecido, hasta con una historia de amor bonita, con su mujer, a la que le saca, la mujer a él, quiero decir, 25 años, y eso se vende bien en las revistas, impoluto, con trayectoria profesional en el sector privado, un político manon tropo, es decir, que había también hecho otras cosas, tipo resolutivo, con una sonrisa agradable. Y no digo yo que no sea del todo cierto. Es decir, que es que tiene su parte de fabricación. Es decir, llegar donde ha llegado Emmanuel Macron no se llega tan fácilmente, y más en un país como Francia, que es de los principales del mundo. Esto requiere de una machada similar, requiere de cuantiosos fondos materiales, quiero decir. Poder llegar a todas las esquinas de un país tan grande como Francia, a sostener 4 convocatorias electorales, entre ellas las 2 presidenciales, que son carísimas. No es barato llegar a ser presidente de Francia. Luego además necesitas el apoyo de ciertos medios principales y de los poderes fácticos, o de algunos de los poderes fácticos. Y eso yo creo que es cierto. Ahora bien, dicho esto, también es cierto que de nada serviría toda esa ayuda si luego pues va la gente y no te vota. Es decir, si no te hubieran votado en masa como le han votado en masa 4 veces seguidas en 2 meses. Es decir, que tú puedes fabricar el candidato que quieras, incluso más guapo que Macron, con una historia de amor muchísimo mejor. Pero luego, si a la gente no le gusta, pues le puedes tener en televisión todo el día. Siempre vas a encontrar gente que le vota, aunque sea porque le ve la televisión, pero no arrasa. Es decir, que no sirve de nada, en una palabra. Ahí tenemos, los españoles lo recordaréis, la Operación Roca del año 86. Se volcó un saco de dinero. Roca era un buen candidato. Bueno, no consiguió ni siquiera el escaño para él. A Macron le han votado en masa. Tenemos los resultados ya, el recuento completo de las presidenciales y de las legislativas.
Y lo mejor de todo es que le han votado en masa sin, uno, prometer cosas imposibles de realizar, que es una cosa muy propia de los grandes reformadores. No ha prometido nada que no pueda realizar. Y dos, sin querer romper con todo y empezar de cero, que parece ser que es la musiquilla de nuestro tiempo. De hecho, si miramos a su programa electoral, lo que nos encontramos es que básicamente, cuando su programa electoral le escuchamos hablar, es básicamente sentido común. Bueno, esto no funciona del todo, vamos a ver si lo cambiamos, evitemos los excesos, que ya sabemos dónde nos conducen, etcétera, etcétera. No sé, los franceses, como los españoles el año pasado, se han comportado de un modo un tanto conservador ante esta crisis sistémica de la que todo el mundo hablaba, que a lo mejor luego resulta que no era ni tan crisis ni tan sistémica. Lo que viene a confirmarnos que el ciclo populista queda definitivamente cerrado ya con estas legislativas francesas de junio de 2017. Y esto evidentemente tendrá consecuencias. De hecho, ya las está teniendo. La primera de ellas yo creo que es la implosión de la socialdemocracia europea tal y como la conocíamos, lo que solía ser la socialdemocracia europea, incluido, por supuesto, el Partido Socialista Obrero Español. El Partido Socialista de Francia, el PSF famoso, ha pasado de 280 a 29, ya os lo comentaba antes. Es decir, 10 veces menos escaños, quiero decir, en la Asamblea. Mirad cómo está el PSOE en España. O los socialistas holandeses, que hubo elecciones ahí en marzo. La única excepción sería, no sé, el laborismo británico. Pero es que Corbyn no es propiamente un socialdemócrata. Es un socialista radical. Que ha conseguido algo que no han conseguido los socialistas franceses ni consiguieron los socialistas españoles el año pasado. Los socialdemócratas. Que es retener a su electorado tradicional capturando a la vez a los más radicales. En el Reino Unido, de cualquier modo, la cuestión, o todas las cuestiones pasan por el Brexit, que distorsiona todo el debate y lo jibariza a un monotema único. Un tema que obviamente también ha llegado a Francia, entre otras cosas porque está a unos pocos kilómetros de Inglaterra. Y ha puesto al personal en guardia. Porque los países europeos, a fin de cuentas, son vasos comunicantes, no lo olvidemos. Acordaos de aquí en España de lo de Syriza, cuando fueron las elecciones en Grecia. Creo que jamás, nunca en nuestra historia se han seguido tanto unas elecciones de un país pequeño y lejano como es Grecia. Pues aquí se siguieron a tope, terminamos todos sabiéndonos los nombres de los políticos griegos, la vida y milagros de Varoufakis. Y es porque al final la Unión Europea ha conseguido ese milagro, ¿no? Y es que nos estemos mirando los unos a los otros continuamente. No tiene nada especial, ¿eh? Cuando aquí aplica el refrán famoso ese de cuando las barbas de tu vecino veas cortar, por las tuyas a remojar. Lo único que queda en el aire es qué hará Macron con tanto poder como el que ha tenido de golpe. ¿Qué va a hacer con eso? Es una verdadera incógnita, no tenemos ni idea, la verdad. Ahora bien, el entusiasmo es fácil de perder. No sería la primera vez y no será la última en la que alguien llega empujado por una ola de apoyo popular y de ilusión y lo pierde. Que se lo cuenten a su antiguo jefe, a François Hollande, que entró con muy buenos resultados y ha salido como el presidente peor valorado de toda la Quinta República. No lo sé, tendrá que hacer las reformas prometidas o no hacerlas y buscarse enemigos fuera. Es decir, si las hace, se va a encontrar enemigos. Todos sabemos quiénes van a ser, que si el Frente Nacional, que si los de la Francia insumisa, etc. Y si no las hace, se va a encontrar los enemigos en casa. Porque Macron, a diferencia de Rajoy, no tiene una base electoral pétrea, como es el Partido Popular en España, que le aguanta cualquier cosa. Tiene esos 7 millones de votantes del PP que, aunque les estés pinchando con un punzón en la nuca, van a seguir votando al PP. No es nada de eso, es un partido recién montado. En fin, yo creo que tendrá que escoger por cuál de los dos lados quiere que le disparen. Amigos, se habla de esto, pues pronto dejará de hacerse, porque aquí está la Podemoticia. Eso que habéis oído es efectivamente la sintonía de la Podenoticia, porque tengo Podenoticia. Tengo una Podenoticia que me lleváis enviando durante días, y es que
Al parecer queréis que hable del tema este del manspreading, que han traducido con mucho acierto en España como el despatarre. Esto es una tontería que está todo el mundo hablando de ella, y es unas pegatinas que han puesto los autobuses de Madrid, porque la empresa de autobuses es municipal o es de Manuela Carmena y puede hacer estas cosas y ponerlas, pues para que los hombres no se abran de piernas cuando se sientan en el autobús. Esta tontería del manspreading viene, por supuesto, como todas las grandes tonterías, de los Estados Unidos. Hace unos años lo leíamos y nos reíamos todos. ¿Qué es eso del manspreading o el mansplaining tal? Pues al final lo tenemos en el autobús que pasa delante de mi casa. Esto del manspreading, para los que no lo sepáis, que creo que será ninguno, es estas veces que hay gente que ya sabéis que se sienta y abre un poco las piernas, generalmente por sobrepeso. No pueden cruzarlas y entonces, las abre un poco y eso al parecer molesta a los de al lado, pero molesta tanto a los hombres como a las mujeres, molesta al compañero, al que va pegado a ti en el autobús o en el metro, sin importar cuál es tu sexo. A mí me han hecho manspreading de ese, si me he sentado al lado de un gordo, tampoco se lo he hecho en cara. Bueno, pues es que está usted de buen año, ¿qué le vamos a hacer? Nada más. Pues bien, esto de hacer manspreading al parecer lo hacemos todos. Yo no he hecho manspreading en mi vida, pues porque me gusta ir con las piernas cruzadas y puedo hacerlo porque estoy delgado, pero entiendo que mucha gente no pueda. El manspreading también puede ser womanspreading. No hay más que ver las fotografías que han colgado en Twitter, porque estas cosas son de vuelta. Empezaron a sacar fotografías la semana pasada en la que se veía a la propia Manuela Carmena haciendo womanspreading en el mismo metro de Madrid. O no digamos ya Pablo Iglesias en el Congreso de Podemos, abierto, sentado allí como si fuera pues el emperador de los mongoles. Bien, en estas paridas es en lo que parece ser que están al final. Bien, cuestan poco dinero todo, hay que decirlo. Hay un tuit que me hizo mucha gracia que dice literalmente, dice microfeministas. Esto es de una cuenta de Twitter que se llama @relatofeminista. Parece una fotografía de un tío haciendo manspreading en calzoncillos, sí, tal cual, que dice, no queremos manspreading en el metro, juntas decimos basta, de conseguirlo seríamos país pionero en Europa, firma aquí. Entonces hay una petición a change.org. Bueno, yo la verdad es que casi prefiero ser país pionero en otras cosas y no en gilipolleces de este estilo, pero bueno, la cosa es que han puesto la pegatina, la AMT lo colocó y hizo una nota de prensa, ¿no? Pues añade una nueva señal a bordo del bus para evitar el manspreading, respeta el espacio de los demás. En fin, es que estas cosas se comentan solas, no hace falta que venga yo y que yo aquí cuente nada. Cuando llegaron todos estos partidos del cambio a los ayuntamientos hace ya 2 años, estas cosas deberíamos habernoslas imaginado. Y lo que te rondará en Morena, es decir, lo que vendrá en los próximos 2 años, los 2 años que les quedan en el poder, en algunas ciudades, espero, y hago votos para que salgan disparados, porque cuando tú no puedes, y como es el caso, no pueden asaltar como les gustaba decir esto, de vamos a asaltar la utopía y tal, o los cielos, no sé qué, es decir, que no pone hacer la revolución, una palabra, porque la ley se lo impide, simplemente, la ley de régimen local es una puñeta para estos. Ya lo decía tío Manolo, es un arreón, lo llamaba en uno de los videoflautas. Pues la cosa se queda en estas tonterías, ¿no? Como el manspreading, como lo que os comentaba el otro día, en fin. Bueno, pues esto es lo que hay. Ya he tratado la cosa del manspreading, espero que las pegatinas se lleven por todas partes y que lo denunciemos activamente, pero no solo el manspreading, sino también el womanspreading, es decir, que si alguien se sienta a nuestro lado y no deja que nos sentemos, luego habría el bolsospreading, que no sé si vais mucho en el metro, o en el tren, más en el tren que en el metro, y es que te ponen el bolso. Sabéis que algunas mujeres llevan unos bolsos en los que cabrían ellas enteras dentro del propio bolso. Bien, de eso no habrá pegatinas, os lo puedo garantizar. Pues nada, seguimos, no queda mucho de programa, porque entre unas cosas y otras, al final hoy me lo estoy comiendo entero. Tengo una notita de voz que me deja Tomás Leiva, que es uno de los patronos de la Contracrónica, en el que me quiere hacer una preguntita sobre periódicos. Fernando, tú que te mueves en el mundo periodístico,
¿Qué periódicos de España y del mundo me recomendarías para leer en el día a día? Pues a ver, Tomás, así rápidamente, de España, entre los digitales, el primero que te recomiendo es Voz Populi porque es mi periódico, es en el que yo escribo todas las semanas y es aparte de que escriba yo, es que es un gran periódico, muy equilibrado, de corte liberal, pero hay muchos más digitales buenos de alta calidad. Tienes El Confidencial, que es un periódico que está muy bien, Libertad Digital, que también está muy bien. Si quieres ir más al periódicos de izquierdas, está eldiario.es, que es un periódico izquierdoso, obviamente. Hay que leer de todo, ¿eh? Yo leo todos estos periódicos que te estoy diciendo, los leo a diario. O está público.es, estos son periódicos españoles online, y luego tienes los periódicos de papel de toda la vida que tienen su versión online, pues como puede ser El País, El Mundo, El ABC, La Razón, etc. Lo ideal es utilizar un lector RSS para no tener que abrir 17 pestañas cada mañana, o utilizar algún tipo de aplicación. Nada más que te seleccione un poco las... Yo soy de lectores RSS porque soy un nostálgico y utilizo una cosa que se llama Feedly para leer los periódicos porque me es mucho más sencillo, ¿no? Y luego, del mundo, pues los dos mejores periódicos o las dos mejores publicaciones, las que más me gustan a mí, son el Wall Street Journal y el Economist, pero ambos son de pago, te lo advierto, así que si quieres leerlos, el Economist es una revista, no es propiamente un periódico, pero lleva unos reportajes extraordinarios. Luego hay otro que es también americano, que se llama norteamericano, quiero decir, que no es chileno, no vaya a ser que te me ofendas, que se llama Quartz. Este es gratis. Este es un periódico muy moderno, nació hace 3 o 4 años y a mí me encanta leerlo. Este lleva básicamente reportajes, lleva muy buenos gráficos y demás. Pero vamos, en líneas generales, aproximadamente, Tomás, es eso que te cuento. Muy bien, pues nos vamos a ir ya, nos vamos como siempre con Pizarro, que nos quiere hacer una reflexión final sobre la transición, sobre los 40 años de las primeras elecciones que se celebraron el 15 de junio del año 77. 40 años votando han generado la falsa sensación de libertad y capacidad de decisión que tanto nos ufana. ¿Algún votante ha decidido algo alguna vez? No, tan solo ha expresado su conformidad o discrepancia con las decisiones sobre su vida que otros han tomado o tomarán por él. ¿Algún tributario ha decidido alguna vez si paga los impuestos? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cuántos? ¿Qué cantidad? No. La cárcel espera a quienes se crean con la libertad de disponer de su propiedad. Las leyes ideológicas, las foráneas y las palmariamente injustas, que existen y no son pocas, también tienen penas de cárcel y las acatamos a diario. En estos 40 años, la estructura estatal ha incentivado que desde los partidos y las instituciones se azucen y ensanchen las diferencias entre españoles para justificar meter más cazos en el presupuesto. Pues muy bien, queridos amigos, en el contracorte, lo digo para los patronos, tendréis un pequeño comentario sobre el tema este de Pedro Sánchez y el Congreso del PSOE. Andaba pensando en si hacerlo tema principal o tema secundario, pero es que creo que el tema principal de hoy lunes es las elecciones en Francia, os lo digo sinceramente. Una de las labores del periodista es jerarquizar la información y creo que es más importante lo que suceda en el Parlamento francés a lo que suceda en el Partido Socialista Obrero Español, que además no está atravesando precisamente sus mejores momentos. De todas maneras, a ver si a lo largo de esta semana me lo puedo estudiar un poco mejor. Me da algo de pereza, os lo confieso. El tema este del PSOE, si hace alguna trastada Pedro Sánchez, que es previsible la trastada, y en ese caso pues haría un programa monográfico. Entre tanto, pues solo me queda despedirme de vosotros hasta mañana.